Buenos días, compañeros. Licenciado Moisés Starman, en nuestro grupo de investigación nos tocó el tema inversión pública e impacto en salud en Centroamérica. Este tema está siendo desarrollado en la clase de entorno socioeconómico de la Universidad UNITEC. Comenzaremos entonces el tema hablando acerca de que la evolución de los sistemas nacionales de inversión pública en América Latina y el Caribe nacieron con el objetivo de identificar las principales necesidades y en base a estas necesidades entonces promover cambios y reformas necesarias en la inversión. Para que nosotros podamos entender este tema es importante que definamos dos conceptos que son muy importantes en el desarrollo de la investigación. Primero, ¿qué es la inversión pública? La inversión pública es la utilización del dinero que recauda impuestos el gobierno para que luego los reinvierta en beneficios dirigidos a la población, ya sean obras públicas, servicios, como por ejemplo la salud y también proyectos. En los diferentes países de Centroamérica, por ejemplo, tenemos que ver que la inversión pública está destinada a diferentes rubros. Esto es asignándoles un presupuesto de acuerdo a la importancia que tenga el rubro en ese momento. Por ejemplo, tenemos que en el caso de Honduras, el principal rubro de inversión en Honduras en el año 2016 fue el de la infraestructura vial. ¿Por qué? Porque se necesitaban carreteras para que pudiéramos desarrollar nuestra economía. En cuanto al tema específico de la salud, la inversión en este mismo rubro, es decir, en la inversión pública, fue mayor, por ejemplo, en los casos de Costa Rica y Panamá, y los países a donde menor se hizo la inversión pública en salud fue en el caso de Guatemala. Ahora, el otro concepto que habíamos dicho que vamos a definir es el de indicadores de salud. ¿Qué es un indicador? Estas son medidas que representan o que capturan la información relevante sobre un estado de salud y el desempeño del sistema de salud en ese país. Y que entonces todas estas medidas en un conjunto reflejan la situación sanitaria de la población. Ahora, vamos a pasar específicamente a nuestro tema. ¿Qué es nuestro tema? Bueno, vamos a determinar entonces el impacto o la importancia que tiene esa inversión en el rubro de la salud a través del análisis de estos indicadores que mencionamos anteriormente. Entonces, en esta presentación en particular tomaremos el ejemplo de dos países. Hablaremos primero de Guatemala. Como dije y mencioné anteriormente, sabemos que Guatemala es uno de los países que tiene una menor inversión pública en salud, lo que se ve reflejado, por ejemplo, en el análisis de la tasa de mortalidad materna, la cual en el año 2016 fue de 113.4 por cada 100.000 nacidos vivos. Cifras que según la Organización Mundial de la Salud son inaceptablemente altas y es uno de los indicadores mucho más elevados de toda la región. Ahora, veamos este mismo ejemplo en el caso de Costa Rica y entonces también analicemos la tasa de mortalidad materna. En este país, para el año 2016, la tasa de mortalidad materna fue de 27.1% por cada 100.000 nacidos vivos, siendo una de todas las más bajas de América Latina. ¿Qué significa esto? Que el gasto público de este país también para la salud creció en 29 millones ese mismo año, es decir, que la inversión pública fue de 23.34 del gasto público total. Miremos otro ejemplo. Guatemala, como consecuencia del comportamiento de la inversión pública, se ha observado que tiene un incremento en el financiamiento privado de la salud. O sea, que hay una brecha bastante grande entre lo que es el gasto público y privado. Este creció en el año 2015, presionando entonces así al aumento del gasto de bolsillo. ¿Qué significa el gasto de bolsillo? Fue todo el gasto que surgió particularmente de los individuos o de los hogares. Ya que en el año, por ejemplo, en el año 2016, el gasto asumido por todos los hogares fue aproximadamente de un 52.2% y solamente el 17.3% fue hecho por inversión pública del gobierno. Entonces, con estos ejemplos que presenté anteriormente, vamos entonces a llegar a las siguientes conclusiones de nuestra investigación. Número 1. La inversión pública es la herramienta política económica más importante de un gobierno. Y en este caso es a donde se refleja todo lo que es el cumplimiento de los compromisos que hace este Estado. Por ejemplo, en Centroamérica podemos decir entonces que el monto
cómo se distribuye el gasto público sigue mostrando bastantes diferencias entre cada uno de los países para atender las necesidades sociales de una población vulnerable. Por eso es que en el año 2007 la CEPAL dijo que la estructura del gasto público debe adaptarse permanentemente a las necesidades sociales emergentes que ocurran en ese periodo particular del país. En el caso de salud, por ejemplo, observamos que ninguna de las constituciones o leyes especiales de los países centroamericanos tienen un presupuesto mínimo establecido, con excepción de Guatemala, en donde existe una ley particular de nutrición y alimentación que dice que el 0.5% del gasto debe de ser dirigido a esta área. Otra cosa que tenemos que ver entonces, refiriéndonos en particular, por ejemplo, al país de Guatemala, es que se puede ver que este país cuenta con indicadores de salud que muestran amplias brechas frente a todas las metas internacionales que han sido determinadas por la Organización Mundial de la Salud. Lo que se ve reflejado, por ejemplo, entonces, en un alto riesgo de enfermar y de morir por causas que son evitables, relacionadas entonces con procesos de determinación social, como por ejemplo la pobreza, la desigualdad y la discriminación que tienen que ver directamente con el estado de salud del pueblo. Segundo, si nosotros analizamos el concepto que la Organización Mundial de la Salud nos dice acerca de este tema, es decir, salud, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, por lo que decir que se goza de salud depende específicamente del entorno social. Entonces, cuando nosotros realizamos un análisis de la inversión y del gasto público en salud y del impacto que tiene que ver con sus indicadores en Centroamérica, se observa entonces cómo prioridad representa un gasto diferente para cada país. Por ejemplo, siendo el más alto, como dijimos, en los países de Panamá y de Costa Rica, y siendo más bajos en los que son los países de Honduras y Nicaragua, y donde los indicadores también están con mayores problemas. Tratar entonces estos temas específicos de inversión y de salud van a requerir esfuerzos de los gobiernos para crear líneas estratégicas y toda una serie de acciones para que mejoren la salud de los pueblos. 3. La salud de una persona no es solamente el resultado de lo que yo hago por mí mismo, sino que también depende de otro tipo de factores que uno tenga, por ejemplo, sino que debe de ir de la mano, como dijimos, de los recursos más importantes, como por ejemplo en este caso de la inversión pública. Por lo que es básico entonces que nosotros hagamos análisis o apliquemos los conceptos de economía en salud para poder tener un panorama bastante más amplio de la situación general sanitaria, con solo que nosotros observemos nuestros indicadores de salud. 4. Otra conclusión a la que llegamos fue que al realizar el análisis se puede concluir entonces que muchas veces para que nosotros mejoremos nuestros indicadores, la importancia radica particularmente en cómo ese país va a distribuir esos recursos que están dados a un determinado rubro. Por ejemplo, en el caso de salud, cómo el sector salud va a distribuir su dinero. Por ejemplo, tenemos el caso de Belice, que a pesar de que disminuyó, por ejemplo, su inversión pública el año pasado, se vio que mejoró mucho algunos indicadores de salud muy importantes, como por ejemplo la tasa de mortalidad. Hay aspectos entonces que se deben de mejorar a nivel centroamericano, como por ejemplo la cobertura y el acceso a los servicios de salud, en donde en algunos países, como en el caso de Guatemala y Honduras, se ha visto que existen diferencias bastante amplias. Tal es el caso, por ejemplo, en Guatemala, a donde la población indígena, la tasa de mortalidad materna es 2.2 veces mayor que la tasa de mortalidad a nivel general. Y la tasa de desnutrición crónica es 1.8 veces mayor en el caso de la población indígena que en el caso de la población general. Además, también es importante el acceso a la información. Nosotros tuvimos particular dificultad en obtener información de algunos países, como en el caso de Belice, a donde la información más actualizada fue en el año 2014. Otra cosa muy importante es el manejo entonces eficiente de los recursos humanos. Es importante que para que mejoremos nuestros indicadores de salud, se mejore también el recurso humano, que también está relacionado a la inversión que nosotros hacemos en esta parte. Como por ejemplo, en el caso de Honduras, tenemos que solamente existen 10 médicos por cada 10.000 habitantes.
Y para que nosotros igualemos a todos los demás países, es necesario que tengamos 25 médicos por cada 10.000 habitantes. O sea que tenemos un déficit. Entonces, por último, podemos decir entonces que el bajo financiamiento público y las dificultades con la formación y la distribución de recursos humanos hacen más complejo el escenario, así como también algunas dificultades que presentan algunos países, por ejemplo, en el acceso a la atención. Es por eso que el área se deben tomar entonces, en el área centroamericana, entonces tenemos que tomar factores que deben de enfocarse en planes concretos, en metas sanitarias que sean medibles a corto, a mediano y a largo plazo, así como también debe de haber una mejor inversión en la red de establecimientos hospitalarios públicos, entre otros. Todo esto con el mejorar la relación que tenemos entonces entre inversión pública y la situación de salud de nuestra población. Muchas gracias.